Muy bien, este es el primer video relacionado al curso de Cálculo 2. Así que bien, para empezar a hacer el estudio de esta materia, de esta asignatura, habrá que tomar en cuenta algunas cosas. No vamos a empezar directamente con integrales, sino con otro concepto que vamos a estar usando mucho. También es importante decir que se necesitan algunos conceptos que seguramente ya se vieron tanto en álgebra como en cálculo 1, ¿no? Entonces, vamos a empezar a hablar de particiones. ¿Qué es una partición, no? Entonces, de acuerdo a la parte de álgebra, lo que necesitaríamos saber es esto, el concepto de partición. Así que, bueno, empecemos por ahí. Si tenemos un cierto conjunto, no importa cómo sea el conjunto, vamos a suponer que estamos en R2. Entonces, supongamos que estamos en R2, este va a ser nuestro plano cartesiano, por decirlo de alguna manera. Si tenemos un conjunto de puntos o en sí un conjunto dentro de R2, entonces hay una manera de partirlo, ¿no? ¿Qué significa partir, no? En este caso, a lo que nos referimos con partir, es, por así decirlo, separarlo en dos partes diferentes, ¿no? Separar a lo mejor tiene otro significado distinto, pero aquí con lo que nos referimos es que vamos a tomar dos conjuntos distintos, que juntos conforman a este conjunto inicial, ¿no? Esa es como una idea vaga inicial para empezar a tratar las particiones, ¿no? En realidad, el tipo de conjuntos que nos interesan a la hora de hablar de cálculo 2 va a ser un conjunto de números reales, ¿no? Van a ser ciertos intervalos. En este caso vamos a empezar a hablar en conjuntos así de manera general para que se entienda la idea. Entonces, vamos a tomar una idea de álgebra para empezar a describir cómo son las particiones escritas pues con un lenguaje formal, ¿no? Entonces, vamos a decir lo siguiente. Tenemos la siguiente definición. Sea A un conjunto, decimos que la partición de A o sea, la partición de A, que la vamos a escribir con una P y con una A, esta P es una P garigoleada, es distinta a una P normal, como notación pues. Esta P de A es una partición si cumple con unas siguientes condiciones, ¿no? ¿Cuáles son las condiciones que debe de cumplir? Lo que debe cumplir es que sus elementos, para empezar, son conjuntos, ¿no? Son conjuntos. ¿Por qué queremos que sean conjuntos los elementos de PDA? Porque ya dijimos que si tenemos un conjunto, este si fuera nuestro conjunto A, entonces la forma que queremos que sea nuestra partición es que sea un conjunto de conjuntos, ¿no? Por decir, este es un conjunto, este es otro conjunto, este es otro conjunto. Entonces, nuestra partición es un conjunto de conjuntos, ¿sí? Esa es la idea que debemos de tener de manera inicial. Bueno, entonces, la primera condición es que sus elementos sean conjuntos, ¿no? Entonces, vamos a ver algo. Aparte de eso, lo que vamos a pedir es que todos los elementos de PDA, de la partición, los cuales por lo mientras vamos a llamar X, para todo X perteneciente a PDA, lo que pasa es que X es distinto del vacío, ¿ok? Es lo primero que pedimos, de acuerdo a los cursos de álgebra, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que no pueden haber, o sea, todos los elementos de A tienen elementos, ¿no? En otras palabras. ¿Cuál era nuestra segunda condición? Nuestra segunda condición, lo que nos dice, básicamente, es que estos conjuntos son tales que no comparten elementos, ¿sí? Voy a dibujarlo de este lado para que sea más claro. Tenemos aquí un conjunto más grande, bueno, sí, un conjunto más grande, y lo que queremos es que las particiones sean tales que no sean así, ¿no? Como en el caso de estos dos conjuntos que son elementos de nuestra partición. ¿Por qué? Porque aquí tienen elementos que se comparten, ¿no? Y lo que queremos es que no se compartan, para que haya una clara división entre los conjuntos, ¿no? Con clara división me refiero a esto.
O sea, se ve claramente dónde inicia uno, dónde termina el otro, ¿no? No comparten elementos. Esto de abajo no lo estamos buscando, que compartan elementos. Esto de acá arriba sí lo estamos buscando, que sean cada quien un conjunto distinto, ¿no? Que no tengan elementos en común. Entonces, la manera escrita sería que para todo X y Y pertenecientes a la partición, lo que debe de pasar es que si tienen elementos en común, es decir, que X intersección Y es distinto del vacío, lo que implica esto es que estamos hablando del mismo conjunto, ¿no? Esto se debe de cumplir. En caso de que esto no se cumpliera, es decir, que X intersección Y sea distinto del vacío y al mismo tiempo X sea distinto de Y, entonces esto no es una partición, ¿no? ¿Por qué? Porque es lo que estamos discutiendo acá arriba. Este si fuera nuestro conjunto de X y este de acá si fuera nuestro conjunto de Y. Y si tienen elementos en común, aquí, como se puede ver, entonces esto ya no puede ser una partición, ¿no? Nuestra tercera propiedad que necesitamos a la hora de hablar de estas particiones es que si uniéramos todos nuestros elementos de la partición, ¿cuáles son estos elementos? Son conjuntos, ¿no? Entonces los podemos unir. Si uniéramos todos estos conjuntos, el resultado sería el conjunto inicial A, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos un conjunto 1, un conjunto 2, un conjunto 3, y aquí supongamos que este es nuestro conjunto 4. Si unimos estos conjuntos, como resultado tenemos a todo A completo, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a decir esto? Como lo vamos a decir es con esta letra que seguramente algunos ya conocerán de los cursos de álgebra. Entonces, la unión de todas las x y pertenecientes a A. Entonces, esto lo que es que esto es igual a A, ¿no? Así es como lo escribimos. Y bueno, esto es nuestra forma de definir una partición en álgebra, ¿no? Que es como que lo que vamos a estar usando. En realidad vamos a usar una notación distinta a la hora de referirnos a particiones en cálculo. Pero bueno, esto ya nos da una idea, este pequeño recordatorio, nos da una idea de cómo vamos a estudiar estas particiones en cálculo, ¿no? Como dije anteriormente, las particiones que vamos a estudiar son de números reales, ¿no? Porque pues tenemos otras formas, por ejemplo, aquí tenemos en R2, pues serían vectores, por así decirlo. Y pues en realidad lo que nos interesan son números reales por el momento, ¿no? Entonces vamos a pasar a nuestra descripción en la parte del cálculo, cómo nosotros vamos a denotar estas particiones, ¿no? Decimos así, sea A y B, de esta manera, sea A menor que B, son números reales. Lo que vamos a decir de esto es que una partición del intervalo A, B, vamos a decir que esto es una colección finita de elementos, ¿no? Esta parte es importante que sea finita. Es una colección finita de elementos, entonces. Y estos elementos deben cumplir algo, ¿no? Lo que deben cumplir es lo siguiente. Deben ser tales que estos elementos sean así. Ti, bueno, T1 sería. Aquí T1. Y esto es menor a T2. Y esto es menor a T3. Y de esta manera hasta llegar a un cierto Tn, ¿no? Que esto va a ser como nuestro B. Esto quiere decir que todos nuestros elementos de nuestra colección van a estar entre A y B, ¿no? Vamos a hacer un dibujo para que se entienda mejor. Muy bien, aquí tenemos una recta, vamos a decir que esto es una recta de números reales. Aquí vamos a tener a nuestro número A, hasta acá vamos a tener a nuestro número B. Y aquí en medio, lo que nos está diciendo aquí nuestra definición es que nuestra partición es una colección de elementos tales que todos estos elementos estén entre A y B, ¿no? O sea que si yo tomo aquí
este elemento que lo voy a llamar TJ, por decir algo. Entonces, este TJ no es elemento de nuestra colección, de nuestra partición, en otras palabras. Tienen que estar necesariamente aquí adentro, ¿no? Entre A y B. Entonces, por ejemplo, este puntito que estoy poniendo aquí, ese sí puede ser un elemento de nuestra partición. Este también puede ser un elemento. Este también. Este que estoy poniendo hasta acá, este ya no. ¿Por qué? Por lo mismo. Deben de estar entre A y B nuestros elementos. Entonces acá voy a poner otro. ¿Y cómo los voy a llamar a cada uno? Pues este lo voy a llamar T1, a este lo voy a llamar T2, a este lo voy a llamar T3, ¿no? A este lo voy a llamar T4. Y a nuestra partición, la forma en que lo vamos a describir va a ser de la siguiente manera. Vamos a ponerlo de esta manera, con esta notación por lo mientras. La partición del intervalo A, B va a ser, en este caso, A. Aquí hay algo importante que hacer notar, y es que nuestros elementos de las esquinas, o sea, A y B, también las vamos a incluir en nuestra partición, ¿no? Entonces empezamos con A, luego vamos a seguir con T1, luego con T2, luego con T3, luego con T4, y por último tenemos que incluir también a B, ¿ok? Esta va a ser nuestra partición, básicamente, ¿no? Y bueno, si tuviéramos más elementos, también lo tendríamos que poner aquí. Esto es básicamente una partición en cálculo. Son las clases de particiones que vamos a usar. Así que en la parte de arriba de esta definición que usamos en álgebra, por lo mientras, este tipo de notación no la vamos a usar. Nos vamos a referir con particiones como lo que acabamos de escribir acá abajo. ¿Ok? Entonces, por el momento, esto sería todo de la parte de particiones. Vamos a poner más ejemplos para entender mejor esta parte. Ok, empecemos con este ejemplo. Tenemos aquí otra recta de números reales. Aquí vemos que puse el 0 y acá puse el pi, el número pi. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a tomar otras particiones, ¿no? De 5 números. ¿Cuáles son 5 números que podemos elegir entre 0 y pi? Bueno, a lo mejor ya tienen una idea, ya que pi es aproximadamente 3.14 y algo más, ¿no? Entonces, lo que tendríamos que hacer es escoger todos los números que estén entre 0 y 3.14, ¿no? Bueno, ¿cuántos? Pues pueden ser los que sea, ahorita voy a poner 5, pero pueden ser los que sea siempre y cuando la cantidad sea finita, ¿ok? ¿Por qué finita? Porque es lo que pusimos en nuestra definición, debe ser finita. Entonces, ¿qué ponemos? Pondremos, por ejemplo, el 1/2, a lo mejor, el 1, ponemos también el 3/2, ponemos el 2 y ponemos el 3, ¿no? Estos son nuestros elementos. Entonces, ¿cuál sería nuestra partición en este caso? Nuestra partición del intervalo 0, pi, en este caso, sería el 0. ¿Por qué? Porque tenemos que poner el elemento, el primero, el que está aquí, y el último, que sería el pi, ¿no? Entonces ponemos el 0, luego ponemos el 1/2, luego ponemos el 1, 3/2, luego el 2, luego el 3, y por último ponemos el pi, ¿no? Esa sería nuestra partición en este caso, ¿no? Bueno, seguiremos trabajando con esto. En este momento, me gustaría pasar a otra parte a la cual nos referimos con la parte de sumas superiores. Esto ya es para adentrarnos en la parte de que es cálculo y para poder ver con la construcción de cómo llegamos al integral, ¿no? Entonces, para llegar a esto, lo que necesitamos primero es dar una descripción, a lo mejor un poco lógica, un poco gráfica, de cómo vamos a hacer la integral, ¿no? O sea, cómo la interpretamos. Muy bien. Entonces, empecemos con esto. ¿Cómo podemos decir o qué significa la integral, ¿no? De acuerdo a muchas clases de prepa, la integral, pues es el área debajo de la curva, ¿no? Así que pues empecemos por eso. ¿Cómo podemos llegar a saber el área debajo de una curva, ¿no? O sea, para empezar, ¿a qué nos referimos con curva? Bueno, ahí vamos a hacer una especie de modificación
a lo mejor a muchas definiciones que dan en la prepa. Por lo mientras hablaremos no de áreas bajo curva, sino pues aquí tenemos una función, vamos a llamarle esta función f de x, ¿no? Y lo que queremos saber, de acuerdo a este problema del cálculo, de la física y de otras áreas a lo mejor, de las ciencias, es que queremos saber cuál es el área en esta región, ¿no? En este intervalo AB, ¿no? ¿Cuál es el área? Una forma de darle solución a este problema es a través de rectángulos y aproximar áreas, ¿no? Por ejemplo, este es un rectángulo. Si lo extendemos así, este es una posible aproximación, ¿no? Es una posible aproximación al área debajo de esta curva, ¿no? Bueno, de esta curva, de esta función. ¿Y qué problema notamos, no? El problema que notamos es que no es muy exacto. No es muy exacto porque aquí le falta un cachito. Entonces lo que vamos a hacer para llegar a una mejor aproximación es hacer varios rectángulos, ¿no? Entonces en vez de poner estos, ponemos, o sea, en vez de poner uno, pues ya ponemos dos con alturas diferentes, ¿no? Y con dos rectángulos con alturas diferentes, parecería como que tenemos una mejor aproximación, ¿no? Porque este era más chaparrito, el primer rectángulo que pusimos. Entonces, a la hora de extenderlo con base el intervalo A hasta B, entonces pues nos faltaba este cachote de acá, arriba. Pero ahora hay que fijarnos que a la hora de poner este otro, lo que va a pasar es que el error disminuye, ¿no? Porque este es más alto, cubre un área que este no cubre antes, ¿no? Y de esta manera, si los hacemos más chiquitos, dichos rectángulos, entonces podemos llegar a mejores aproximaciones. Aquí vamos a poner este a lo mejor aquí, y notemos nuevamente que aquí parecería como que cubrimos una mayor área, un área que se aproxima más a lo que queremos, ¿no? Y bueno, si aquí reducimos esto y metemos otro rectángulo, parece como que llegamos a algo mejor, ¿no? La idea esencial es aproximar áreas con rectángulos, ¿no? Estos rectángulos, y a estos rectángulos es más fácil calcularles el área. Básicamente eso es la integral, ¿no? Ese es como nuestro primer acercamiento. Ahora procederemos a hacer una mejor descripción a través de estos rectángulos y vamos a ver qué son los rectángulos superiores e inferiores, ¿ok? Entonces empezaremos por ahí. Entonces, para empezar a ver este problema, vamos a ver una cosa, y es que esta función vamos a llamarle f de x, vamos a tomar un intervalo de esta función, ¿no? A, b. ¿Ok? Y entonces hay una cosa que tiene este problema de estas áreas y de estos rectángulos, ¿no? Para ver lo de los rectángulos superiores e inferiores. Sabemos, a lo mejor, qué base ponerle a los rectángulos, ¿no? O sea, queremos poner rectángulos superiores, bueno, ahorita vamos a eso, pero sabemos cuál es la base, ¿no? La base es esta de acá abajo. ¿Cuál es la altura exactamente de estos rectángulos, ¿no? De estos rectángulos. ¿Será esta la altura o será esta? O sea, ¿dónde ponemos el rectángulo exactamente? Para tener una aproximación. Ese es el detalle que vamos a ver con esto de parte de los rectángulos superiores e inferiores. Para verlo mejor, vamos a ver una cosa. Esta función f de x, ¿dónde tiene un punto? ¿O cuál es el punto? El cual tiene una menor, o sea, tiene un menor valor sobre el eje de las y, ¿no? ¿Cuál será? Por ejemplo, si tomamos este punto, este por decir, notemos que, que si lo proyectamos sobre el eje Y, de esta manera, pues resulta que este punto no es el más bajito que podemos elegir, porque podemos elegir también el punto A, ¿no? Que en realidad, bueno, sería f de A, el cual está más bajito, ¿no? Está más bajito. O sea, aquí hay una diferencia, la cual hace que A sea un punto más bajo. ¿Y de qué nos interesa saber eso? Pues bueno, esto ya nos puede dar una regla, por así decirlo, para obtener aproximaciones. ¿Qué pasa si tomamos rectángulos
tales que todos estén debajo de la función, ¿no? Que estén debajo de la función, pues querría decir que exactamente la altura sería en este caso A, ¿no? La altura de este rectángulo es A, por lo que todo el rectángulo está debajo de la función, ¿no? ¿Por qué tiene que estar debajo? Por esto mismo que acabamos de decir. Como este es el punto más bajo, entonces, pues toda la función está, todo el rectángulo, perdón, todo el rectángulo está abajo porque coincide con el punto más bajo, ¿no? Por esto mismo. Y entonces, por esta razón, necesitamos también la parte que acabamos de ver de particiones, ¿no? Para saber dónde inicia y dónde terminan estos rectángulos en su base, ¿no? Porque aquí acabamos de decir, por ejemplo, que este rectángulo, pues tendría esta forma, ¿no? Pero este rectángulo está tomando todo el intervalo a, b. Entonces, las particiones, la razón para la cual nos sirven, es para decir, ah, bueno, aquí tenemos un rectángulo que inicia en el punto A, o sea, su base inicia en el punto A y termina acá, ¿no? Por decir algo, este es el punto, un segundo, este sería el punto T1, ¿no? Y bueno, podemos tomar otro rectángulo, que lo vamos a poner aquí al ladito, para ser más alto, o más alto dije, bueno, aquí no queda exactamente, pero el caso es que este otro rectángulo va a empezar ya no en el punto A, sino va a empezar en el punto T1. Esta es como la separación de estos dos rectángulos y va a terminar en el punto T2, ¿ok? Aquí termina en el punto T2. Y de esta manera seguimos con el siguiente rectángulo, ¿no? Aquí tendremos el siguiente rectángulo que a lo mejor queda así. Y aquí empieza, en vez de empezar en el punto T1, empieza en el punto T2 y acaba en el punto T3, ¿no? T3. Y así hasta llegar a B. Aquí hay otra cosa, a lo mejor no quedan exactamente iguales todos estos rectángulos, exactamente así con la misma distancia entre sus bases, pero eso no importa tanto, ¿no? Entonces a lo mejor este último rectángulo que vamos a poner, pues es más delgadito, ¿no? Aquí vamos a poner lo que inicia en el punto T3 y termina en B, ¿no? Y es con esta altura. Entonces, aquí podemos ver más claro a qué problema nos estamos enfrentando en cálculo, ¿no? Es el estudio de estos rectangulitos debajo de esta curva, ¿no? Así que con eso vamos a empezar para el siguiente video.